bienvenidos. Vamos a continuar con la parte 2 de la serie de 3 en relación con el cálculo de ángulos. El cálculo de ángulos de un polígono ya lo comentamos en el video anterior. En este video vamos a hablar de polígonos irregulares y vamos a irnos un poquito con temas más técnicos. Los polígonos convexos. ¿Qué son los polígonos convexos? Son aquellos en los que sus ángulos de manera individual miden menos de 180 grados. Por ejemplo, este. A lo mejor ahorita no tiene mucho sentido para ti, pero ¿qué pasa cuando los comparamos con los polígonos cóncavos? Estos son polígonos que tienen al menos un ángulo interno mayor de 180. Fíjate bien, revisa que todos los ángulos del polígono anterior son menores de 180 grados. Recuerda, los 180 grados son los ángulos llanos y parecen una línea recta, ¿sí? Bien, ahora, ¿qué pasa en esta figura? ¿Qué pasa en este polígono? ¿Te fijas cómo tenemos por ahí un ángulo interno que mide más de 180 grados? Si lo ubicas, se encuentra precisamente en este punto. ¿Ok? Ese ángulo interno mide más de 180 grados. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver. En los polígonos irregulares, antes de evaluar la manera en que se calcula, es importante identificar sus partes. Por ejemplo, lo que tenemos es primero un punto interior, que es un punto que tratamos de trazar lo más cerca posible del centro del polígono, de acuerdo con nuestra apreciación. El siguiente componente son los lados. Esto pues es muy simple, ¿verdad? Por ejemplo, para este caso tenemos 5 lados. Después tenemos lo que son los vértices. Los vértices, ya sabemos, son los puntos en donde se unen cada una de las líneas. Tenemos también los ángulos interiores, que es el ángulo que forman los vértices dentro del polígono. Están dibujados aquí con un color azul claro. ¿Sí lo identificas? Y se representa por el símbolo alfa del alfabeto griego. Entonces, como puedes ver, tenemos 5 ángulos, 5 vértices, 5 lados, ¿verdad? Vamos a conocer una de las formas más simples de realizar el cálculo de áreas por este método que se llama de triangulación. ¿En qué consiste? Bueno, es el método más común, como te comentaba, y lo que hacemos es dividir nuestro polígono en triángulos, ¿sí? ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo quedaría. Tenemos el punto medio, ¿cierto? Y ese punto medio nos va a dar pie para que dibujemos una línea recta hacia cada uno de nuestros vértices y luego una línea recta partiendo a la mitad la diferencia entre un vértice y otro, como puedes ver ahí. Las líneas negras son del punto medio hacia cada vértice y las líneas verde oscuro son las líneas que parten a la mitad la figura. ¿Te das cuenta cómo se crearon triángulos? Bien, vamos a ver. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, el siguiente paso es aplicar una fórmula que consiste en obtener el área de cada triángulo y luego sumarlo. ¿De qué manera? Muy simple. Tomamos los lados y decimos L1 más H1 sobre 2 y ya tenemos una de las áreas. L2 más H2 sobre 2 y tenemos otra de las áreas. L3 más H3 sobre 2, L4 más H4 y así nos vamos. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es L1, L1, L2, L3, L4? Son los lados. Aquí la cuestión es que, como ya te habrás dado cuenta, pues necesitamos realmente calcular todos y cada uno de los triángulos de manera individual, y si nos falta alguno de los datos, pues no los podemos calcular. Pero asumamos que sí tenemos esos valores. Bien. El cálculo de áreas mediante el determinante de Gauss es otra forma de resolverlo. Te aclaro, en este caso no vamos a realizar ejercicios con el determinante de Gauss. Necesitaríamos un video completo para este tema y lo voy a añadir posteriormente en otra versión. Pero sí es importante que sepas por lo menos en qué consiste, y se trata de dibujar un plano cartesiano debajo del polígono en donde cada vértice corresponde a una coordenada dentro del plano, algo así como esto. Fíjate por ejemplo que tenemos x1, y1 en la ubicación exacta de 6,
3. Entonces x1 sería 6 y y1 sería 3. Entonces, identificando la ubicación de cada una de esas coordenadas en el plano cartesiano, se puede obtener el valor del área del polígono. ¿Cuál es el método? Se elige un vértice, el que tú desees, y se recorre el polígono en sentido contrario al reloj. Fíjate cómo estamos poniendo ahí en las flechitas azules x1 y y1, luego hacia la izquierda, no hacia la derecha como el reloj, sino a la izquierda, x2 y2, x3 y3, x4 y4 y x5 y5. Y después de todo lo que se hace es aplicar una fórmula. La fórmula es la que te mostramos aquí. Área igual a 1 medio de, y tenemos x1, x2, y1, y2, x2, x3, y2, y3. En fin, como te comentaba, necesitaríamos realizar un video específico para lo que es los determinantes de Gauss, pero sí vamos a agregarlo posteriormente dentro del módulo como una actualización posterior. Vamos a realizar algunos ejercicios. ¿Qué es lo que vamos a obtener? Bueno, el área, el perímetro y los ángulos de un polígono. Este es el polígono. Si te fijas, lo que estamos haciendo es ubicarlo dentro del plano cartesiano utilizando números enteros para las coordenadas, como es el caso de 1,1, 5,1, 1,6, en fin. Esto para facilitar tu aprendizaje. Ahora bien, como sabemos, el perímetro se obtiene de la suma de los lados, es decir, el perímetro es igual a L1 más L2 más L3 más L4 más L5 más L6. ¿Estás de acuerdo? Por lo pronto, ya sabemos que tenemos dos valores que saltan a la vista. Fíjate bien, L1, ¿cuánto vale? 5, porque empieza en 1 y termina en 6. Y L2 tiene un valor de 4 porque empieza en 1 y termina en 5. O lo que puedes hacer simplemente es contar los cuadritos, ¿verdad? De 1,1 a 5,1 tenemos 4 cuadritos, es decir, su longitud para L2 es de 4. Bien, vamos a empezar por obtener el área y recuerda, este es nuestro polígono. De acuerdo, entonces, ¿qué necesitamos hacer para obtener el área? Primero que nada, si nos estuvieran pidiendo el área de un cuadrado, por ejemplo, el que delimita L1 y L2, bueno, sería muy simple porque estaríamos hablando de que simplemente multiplicaríamos lado por lado, ¿cierto? Y con eso bastaría, pero aquí tenemos algunos ángulos, eso que no son de 90 grados. Tendríamos que buscar la manera de obtener el área por medio de la división de este polígono en figuras geométricas que conocemos. Vamos a crear 3 triángulos de las áreas irregulares. Estos triángulos van a ser A, B y C. Fíjate bien, lo que encontramos aquí es un área, un cuadrado, que está delimitado por L1 y L2, ya te diste cuenta, y que tiene un valor de 4 por 4. Significa que ya tenemos un área identificada de 16 unidades, que pueden ser centímetros, metros, kilómetros, no importa. El punto es que son ya 16 unidades identificadas. Ahora lo que tenemos que hacer es ver cuánto mide el área de cada uno de los triángulos. Yo sé que es laborioso, pero es una forma simple de resolver el problema. Ahora, la información resultante nos va a ayudar a encontrar el ángulo de cada vértice. Vamos por partes. Tenemos entonces que el triángulo A tiene un área igual a base por altura sobre 2. De hecho, en todos los triángulos, ¿estás de acuerdo? Su fórmula es base por altura sobre 2. Pero vamos a trabajar primero con el triangulito azul, que es el A. Empecemos por ahí. Para obtener el área del triángulo A tendríamos que hacer la operación 3 por 1 sobre 2 igual a 3 medios. Son 3 unidades, 1, 2, 3 por 1, sobre 2, es decir, 3 por 1, 3 sobre 2 nos da 3 medios. Si hacemos la operación, estamos hablando de que es 1.5 y ahí está el área de nuestro primer triángulo. ¿Sí? 3 medios igual a 1.5. Te sugiero que tomes nota de esto. Ya sabemos que el triángulo azul, el A, tiene un área de 3 medios. Vamos con el triángulo B, que es el naranjita. Ok, entonces en el caso del triángulo B, tenemos 1 por 1 sobre 2, ¿es correcto?
1 por 1 sobre 2 base por altura sobre 2, lo que nos da 1 por 1, 1 igual a 1/2. Es decir, nuestro triángulo naranja tiene un área de 1/2 de unidades cualquiera. ¿Sí? Muy bien. Vamos a continuar. El triángulo C tiene un área de 5 por 2 sobre 2. ¿Sí? A ver, es un área de 1, 2, 3, 4, 5 por 2. Ajá. Sobre 2. De acuerdo, entonces, ¿cuánto es 5 por 2 sobre 2? 5 por 2, 10, así que sería 10 sobre 2, lo que es lo mismo que 5. Nuestro triángulo verde, que es el C, tiene un área de 5 unidades. ¿De acuerdo? Ok, ya con esto podemos empezar a identificar cuánto es lo que mide toda el área del polígono, ¿cierto? Entonces, ya sabemos que tenemos un área de 16 que conforma toda esta zona. ¿Sí? Ya sabemos que nuestro triángulo azul mide 3 medios, el triángulo naranja mide 1 medio y el triángulo verde mide 5 unidades. El resultado es área igual a 16 más 3 medios, que es el valor del triángulo azul, más 1 medio, que es el valor del triángulo naranja, más 5 unidades, que es el valor del triángulo verde. Y con eso tenemos un total de 23 unidades. Como te digo, aquí el punto no es si son metros, kilómetros, centímetros, son unidades cuadradas. ¿De acuerdo? Vamos ahora con el perímetro. Al obtener el perímetro y considerando que tenemos un grupo de triángulos y un cuadrado, los ángulos van a ser pan comido porque de ahí vamos a obtenerlos. Vamos a ver. Este es nuestro polígono y lo que vamos a hacer para obtener el perímetro es determinar el valor de L1, L2, L3, L4, L5 y L6. Como platicamos anteriormente, L1 es un valor que ya tenemos, vale 5. L2 es un valor que ya tenemos, vale 4. Y ahora lo que hay que determinar son los otros lados, ¿verdad? Bien, primero necesitamos, fíjate bien, por favor toma nota de ser posible, pon más atención en este punto, ¿sí? Primero necesitamos la hipotenusa del triángulo A y luego la del triángulo B, aprovechando que ambos son triángulos rectángulos. Pero eso no se limita nada más al A y el B. Vamos a ver ahorita cómo le hacemos con el C. Entonces lo que necesitamos es la hipotenusa del A y la hipotenusa del B, ¿correcto? Bien, vamos a ver cómo los vamos a obtener y vamos por partes. Primero A, luego B. Ok, vamos primero a obtener la hipotenusa del triángulo A, que forma parte del perímetro de nuestro polígono. Bien, te sugiero que tomes nota, es importante que revises con cuidado lo que vamos a hacer. Si recuerdas, esta zona de aquí es parte del perímetro de nuestro polígono. Muy bien, ahora tenemos una altura de A igual a 1, una base de B igual a 3 y el valor de C, que es la hipotenusa, es el que buscamos. Hay un ángulo recto que mide 90 grados, también vamos a aprovechar este valor. Pero vamos por partes. Como aquí nada más estamos buscando la hipotenusa, bueno, vamos a aplicar la fórmula para sacar la hipotenusa, que en este caso es C cuadrada igual a A cuadrada más B cuadrada. Es decir, si hacemos la sustitución utilizando A cuadrada, que vale 1, y B cuadrada, que vale 3, quedaría como 1 al cuadrado más 3 al cuadrado, o lo que es lo mismo, C cuadrada es igual a 1 más 9. ¿Estás de acuerdo? Si hacemos la operación, C cuadrada es igual a 10. Y el siguiente paso en la operación es quitarle a la C el cuadrado, por lo que tendríamos que pasar del otro lado la potencia, y entonces al pasar del otro lado del signo de igual pasaría como una raíz cuadrada, ¿correcto? Eso significa que C es igual a raíz cuadrada de 10, o lo que es lo mismo, C es igual a 3.3333 periódico hasta el infinito y más allá. Ya tenemos el valor de C, que es la hipotenusa de nuestro primer triángulo. Ahora vamos con el triángulo B.
te sugiero que tomes nota, por favor. Vamos otra vez a aplicar a nuestro triángulo la fórmula para obtener la hipotenusa, es decir, el valor de c. Este triángulo tiene medidas diferentes. Si aplicamos la fórmula c cuadrada es igual a cuadrada más b cuadrada, entonces tendríamos que elevar al cuadrado la base, que vale 1, y la altura, que también vale 1, ¿correcto? Entonces eso significaría que c cuadrada es igual a 2, porque 1 más 1, 2. Para mover el exponente cuadrado de la c del otro lado del signo, pasa como raíz cuadrada, así que c sería igual a raíz cuadrada de 2, o lo que es lo mismo 1.41. ¿Te fijas qué fácil obtuvimos los valores de la hipotenusa de los triángulos? Ahora, lo que tenemos que hacer posteriormente es sumar esto a nuestro perímetro, pero vamos por partes, todavía no terminamos, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a resolver el triángulo C. Fíjate bien, y te sugiero que tomes nota nuevamente. Nuestro triángulo C tiene esta forma. Podríamos obtener el valor de C y de B, que son los que nos interesan si tuviéramos otros datos, pero asumamos que solamente tenemos que A es igual a 5, o sea la base, y que la altura es igual a 2. ¿Ok? Bien, lo que vamos a hacer es dividirlo en dos triángulos. Fíjate bien, voy a tomar el triángulo de abajo primero, ¿sí? ¿Te das cuenta cómo es el mismo? Bueno, la parte de la hipotenusa es la que nos interesa porque es la que forma parte del perímetro del polígono que estamos trabajando, es decir, esta parte de aquí, o lo que es lo mismo, esta parte de aquí, ¿sí? Entonces podríamos decir que F es igual a C. Bien. Bueno, ahora vamos a hacer la operación para obtener la hipotenusa, que en este caso sería f cuadrada igual a d cuadrada más e cuadrada, es decir, base al cuadrado más altura al cuadrado, ¿sí? Entonces, si d vale 2 y e vale 2, entonces f cuadrada sería igual a 2 al cuadrado más 2 al cuadrado, o lo que es lo mismo, f cuadrada sería igual a 4 más 4. ¿Correcto? Ahora si hacemos la operación, f al cuadrado sería igual a 8. Bien, para eliminar el exponente de nf, lo que tenemos que hacer es pasarlo como raíz cuadrada. Esto significa que tendríamos f es igual a raíz cuadrada de 8, o lo que es lo mismo, f es igual a 2.82. Entonces ya tenemos la hipotenusa de nuestro triángulo, y en automático surge también la parte del perímetro que estamos buscando sumar a las que ya tenemos. Ahora, esta es la primera parte, pero nos falta todavía el triángulo de arriba. ¿Estás de acuerdo? Bueno, entonces aquí también te voy a pedir que tomes nota, ¿sí? Bueno, ya sabemos que ya tenemos el triángulo de abajo, ahora el triángulo de arriba, y sabemos que el triángulo de arriba tiene una altura de 3 y una base de 2, ¿correcto? Si te surge la curiosidad de dónde sacamos ese valor, bueno, lo estamos obteniendo del plano cartesiano, y ahí está en unidades perfectamente claro. Entonces ya sabemos que uno de los triángulos tiene una altura de 2 y el otro de 3, y que ambos tienen una base de 2. De acuerdo, hagamos la operación otra vez para obtener la hipotenusa, que sería el valor de i, este que estamos viendo aquí, que sería lo mismo que este. Entonces podemos decir que i es igual a b, ¿sí? Y vamos a obtener el valor de i, que es la hipotenusa, que es la parte del perímetro que nos está faltando. Entonces la fórmula dice i cuadrada es igual a g al cuadrado más h al cuadrado, ¿verdad? G al cuadrado más h al cuadrado. Entonces eso significa que tendríamos i cuadrada es igual a 3 al cuadrado más 2 al cuadrado, o lo que es lo mismo, i al cuadrado es igual a 9 más 4. Si hacemos la operación, i cuadrada es igual a 13, y para eliminar la potencia en la i, la pasamos del otro lado del signo como raíz cuadrada, y tenemos que i es igual a raíz cuadrada de 13, o lo que es lo mismo, i es igual a 3.60. Ahora ya tenemos todos los valores que necesitamos para calcular nuestro perímetro, ¿verdad? Vamos a ver.
El lado 1, ¿sí?, vale 5. El lado 2 vale 4. El lado 3 vale 2.83. ¿Sí? El lado 4 vale 3.60. El lado 5 vale 1.41 y el lado 6 vale 3.333. ¿Te acuerdas? Así que si sumamos los lados, nuestro perímetro tiene una longitud de 20.173 unidades. Recuerda, hablamos de unidades, no kilómetros, centímetros, metros, no importa. Aquí el punto es que hablamos de una longitud de 20.173 lineales, ¿sí? Esa es la suma de nuestros lados. Y con eso ya obtuvimos nuestro perímetro. Ya tenemos el área, ya tenemos el perímetro, que es lo que nos faltaría para concluir este ejercicio en particular. Muchas gracias, ya sabes que si tienes dudas en el foro y te responderemos a la brevedad posible. Nos vemos en el siguiente video, bye.